Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Padre, ayúdanos para escudriñar tu palabra y entender la verdad. Que la verdad nos confronte, nos edifique y nos moldee. Señor amado, es nuestro propósito en la vida el glorificarte en toda obediencia, en rectitud, en una vida piadosa, en una vida, Señor, dirigida por tu Espíritu, guiada por tu Espíritu, en una vida, Señor, en total devoción y lealtad a ti, a Cristo, nuestro Señor. Te pedimos que en la medida en que aprendemos tu palabra, seamos capacitados por tu Espíritu para llevar a cabo tu voluntad y tu consejo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como pueden leer, esto no es un desprecio hacia sus parientes de sangre, sino que es necesario para el Señor aclarar la importancia de la obediencia por encima de los lazos sanguíneos y por encima de todas las cosas. Por eso el Señor dijo con toda claridad y contundentemente, aprovechó esa oportunidad para decir, mi padre, mis hermanos, mi familia realmente son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto deja claro quiénes son los que tienen vínculo con el Señor. Quiénes son los que realmente guardan una relación con Él. Y al mismo tiempo pone por claro quiénes son los que no guardan ningún tipo de relación con Él, aunque sean parientes de sangre. Aunque sean parientes de sangre. Y por supuesto, en esta ocasión, María, su madre, pues tenía fe. Sus hermanos no creían en Él. Pero Él no le está llamando a sus parientes, no les está diciendo que ellos no son obedientes, sino que está aclarando que los que guardan un vínculo con el Señor son aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así de importante Jesús elevó la obediencia en la vida del ser humano o en la vida de todos aquellos que se acercan a Dios o que dicen tener algún tipo de vínculo con Él. Por eso el texto que estamos memorizando que dice, si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Así de importante, así son las implicaciones que tiene la obediencia en la vida del cristiano, en la vida de todos aquellos que siguen a Dios. Ahora, anteriormente, ¿qué fue lo que vimos? Una vez más, número 1, Dios debe ser obedecido en todos sus mandamientos. En todos sus mandamientos, cada uno de los mandamientos de Dios gira en torno a su propio carácter y su propia justicia. Y todos ellos son buenos y son para nuestro bien. Todos ellos. Por eso no podemos ser selectivos. Y esto es una de las cosas que yo hice énfasis. No existe un cristiano obediente a Dios de manera selectiva. Existe solamente un hombre obediente ante Dios es aquel que procura hacer o llevar a cabo la voluntad de Dios en su totalidad y no selectivamente. Usted puede vivir en esta vida escogiendo lo que mejor le parece, de qué color se pone la ropa, de qué estilo, de qué color pinta su casa, cómo quiere que sea su esposa, alta, bajita, delgada, de pelo negro, pelo amarillo o pelo verde, que si se pinta de verde. Problema de cada cual. Cuando se trata de la voluntad de Dios, no podemos ser selectivos. Hay que asumir con toda responsabilidad lo que Dios está mandando a hacer y hay que hacerlo. Y como dice un texto, los mandamientos del Señor no son gravosos. Al contrario, es delicia, como dice el salmista. Él se deleita en la ley del Señor.
La ley de nuestro Dios viene a ser como esa agua refrescante a pleno mediodía aquí en Las Vegas. Es buena. Recuperamos la vida, el oxígeno, las fuerzas, el aliento. Eso debe ser la ley de nuestro Dios para todos nosotros. El llamado a obedecer a Dios es el llamado a amarle de todo corazón. No podemos amar a Dios aparte de obedecerlo. La única manera que podemos expresar amor a Dios es a través de nuestra obediencia a Él. Y número 3, obedecer a Dios es el llamado a vivir sometido en humillación total a su señorío, a su reino, a su soberanía. Me dio mucha risa hoy algo que estaba leyendo. Y este autor decía que es algo bastante irónico. Nosotros, muchas de las cosas que creemos, las contradecimos cuando oramos. Por ejemplo, le decimos al Señor en nuestra oración, hágase tu voluntad, ¿sí o no? Pero a veces entonces nos estamos quejando cuando las cosas salen mal o no salen como queremos. ¿No le pediste a Dios que hiciera su voluntad? Pues esa es su voluntad. Tú le estás soltando a Dios las riendas de tu vida, tu destino, lo que sea, Señor, hágase tu voluntad. Pues tenemos que vivir sometidos en humillación a nuestro Dios. Mateo 7:21 dice, todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si leemos todas las epístolas y si leemos hasta el final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, vemos que en el final de los tiempos habrá una distinción clara entre aquellos que persisten en la maldad y el pecado y aquellos que persisten y perseveran en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que hacer énfasis en la verdad de que todo acto de obediencia a Dios comienza y termina bajo el señorío de Cristo. Y esto fue lo que comenzamos a hablar el jueves pasado. Todos esos actos de obediencia ahora conclusivamente comienzan con Cristo y terminan con el Señor. Número 1, dijimos, Jesús es el Señor, esa es nuestra confesión de fe, a quien debemos rendir toda nuestra voluntad completa. Dios ha colocado un nuevo rey, así como puso a Saúl en su momento, y todo el pueblo tenía que vivir sometido al señorío de Saúl, y luego David al señorío de David. Todas las 12 tribus, no había una de ellas que no debiera responder ante la soberanía del monarca que Dios puso. Independientemente que el pueblo fue el que pidió rey, etcétera, etcétera, no importa. Ahora hay un rey. Y David es el antitipo del rey venidero, Cristo Jesús, y él es el que Dios ha colocado como nuestro soberano gobernante, cabeza de la iglesia, a quien debemos someternos en totalidad, completamente. Por eso nadie puede obedecer la voluntad de Dios aparte de la voluntad de Cristo. Jesús mismo decía en Juan 12:49, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces no podemos desconectar a la voz de Cristo, los mandamientos del Señor, del Padre o de Dios, como si fueran dos cosas diferentes. No. No podemos hacer como hacen esos grupos herejes. No, a Dios sí, pero Cristo es solamente un profeta o solamente un no sé qué. No, Cristo es la voz del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna, dice. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No podemos separar. El que no guarda relación con Cristo no tiene relación con su Padre. No hay vínculo alguno con Dios para aquellos que rechazan el señorío de Cristo. Cristo no es simplemente un profeta que apareció por allá o un buen maestro.
Él es Cristo, Mesías, Salvador y Señor. Y el que no reconozca el señorío de Cristo no guarda relación o vínculo con el Padre. De ninguna forma y de ninguna manera, hermanos míos. Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Jesús es la última voluntad de Dios. Cuando queremos saber qué es lo último que Dios dijo, pronunció, habló a la humanidad, miremos a Cristo Jesús. Él es la última voluntad de Dios, la última de todas. Ya no habrá otra. Ya no, Él es la última y definitiva voluntad del Padre. Cristo es, así como lo expresa Hebreos 1, del 1 al 4, lo dice claramente, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y formas, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque Él es Señor de señores. No hay voluntad de Dios aparte de Cristo. No existe. No existe. Por lo tanto, entonces, ya nos adentramos a este último punto. El llamado a obedecer a Dios se materializa, cobra vida cuando seguimos fielmente a Cristo. Cuando seguimos a Cristo, ahora entonces se está materializando nuestra obediencia a Dios. En 1 de Pedro 2:21 dice que para esto mismo hemos sido llamados nosotros, que por esta misma razón Cristo padeció, para dejarnos los ejemplos claros de lo que debemos nosotros imitar. Eso es lo que expresa 1 de Pedro. Los ejemplos claros para que quede un marco de vida ejemplificado para todos aquellos que han de seguir al Maestro, que han de seguir a Cristo. Y luego da varias descripciones. Dice que no se halló engaño en su boca, ni hizo pecado, y cuando le maldecían no respondía, etcétera, etcétera. 24, llevó en sí mismo nuestros pecados. 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora hemos entrado en la comunión con Cristo, hemos regresado al pastor verdadero de la humanidad. Estamos en Él y Él es el camino de regreso para que el hombre comience o emprenda ese camino de retorno hacia la obediencia a Dios que se perdió en el huerto del Edén. Todos aquellos que ahora estamos en Cristo Jesús y somos cristianos, hemos emprendido el camino de regreso a la obediencia a Dios. Todos, por medio de Cristo Jesús. Él no solamente habló, sino que nos ejemplificó el carácter de esa obediencia, los patrones de esa obediencia, las maneras, las formas y cómo debe ser realizada esa obediencia. Jesús entonces está allí predicando a aquellas multitudes y nos está enseñando y está comunicando la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, Él hace un llamado claro y dice: ven y sígueme. Ven y sígueme. Esa es la voluntad del Padre. Nosotros no somos seguidores de hombre, somos seguidores de Cristo. Y si imitamos la fe de algún hombre, es aquella fe de ese hombre que imita a Cristo y sigue a Cristo. Ese es nuestro camino, esa es nuestra meta en esta vida y por toda la eternidad. No existen otros propósitos de vida, no existen otras metas de vida.
todo lo demás que nos rodea es en tercero, cuarto, quinto lugar, da igual. Da igual lo que suceda con esas cosas. Da igual. Cuando nos levantemos y nos paramos frente al espejo de nuestra habitación, no habrá cosa más importante que ver a un hombre que ha propuesto de todo corazón seguir a Cristo y que lo está siguiendo. Y no habrá más cosa aplastante, destructiva y desalentadora y entristecedora y que nos haga tristes que ver a un hombre que supuestamente debe seguir a Cristo y sigue cualquier cosa menos a Cristo. En la vida no hay nada más importante que eso. No existe. Y si tenemos que abrirnos el cerebro para meternos esa información ahí, hermano, ábrase el cerebro y métase esa información en el cerebro. De veras. De veras. Mateo 19, 21 le dijo Jesús a aquel hombre que pretendía ser alguien obediente a Dios. Le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y le dijo, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y dice que este joven rico, oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones y ahí tomó su decisión, la decisión de continuar viviendo sobre las bases del placer que les brinda los bienes y las posesiones antes de seguir a Cristo. Pero el llamado fue claro, ven y sígueme. Ese es el llamado. Y el llamado a seguir a Cristo, en primer lugar, implica perderlo todo para satisfacer su voluntad. O estar dispuesto a perderlo todo para satisfacer su voluntad. ¿Cuánto hemos perdido en el curso de vida cristiana? Algunos más, algunos menos, pero todos los creyentes debemos estar dispuestos a perderlo todo si es necesario con tal de seguir a Cristo. ¿La demanda cuál es? ¿Ceder algunas cosas? No, la demanda es estar dispuesto a cederlo todo por amor a Cristo. Y la vida en su curso nos va a enseñar por medio de la obra que Dios está realizando en nosotros cuán necesario es estar dispuesto a perderlo todo por seguir a Cristo. Y cuando nos encontramos ahí divagando en amores con las cosas del mundo, aquí y allá, Dios va a traer corrección y juicio y nos va a abrir los ojos para que nos desprendamos de aquellas cosas que nos están arrastrando lejos del Señor y que volvamos otra vez y lleguemos a su presencia y digamos, aquí estoy, Señor, no importa lo que tenga o no, aquí estoy, heme aquí. Quiero amarte, quiero servirte, quiero obedecerte por encima de todas las cosas. Oh, hermanos míos, qué gran necesidad existe en las iglesias, en todas, de hombres y mujeres que tengan esta perspectiva de vida de todo corazón. Cuán grandes cambios, cuántas cosas extraordinarias se estarían llevando a cabo en muchas iglesias, en obras guiadas por el Espíritu, obras gloriosas, si muchos de los hombres y las mujeres vivieran de esta manera. Al parecer, hay un sinnúmero de cosas que han ocupado el lugar que le corresponde al Señor, el amor que le corresponde a Cristo, la atracción, el valor que le corresponde a Cristo, y muchos creyentes han encontrado satisfacción en otras cosas fuera del Señor, lo cual se han convertido en estorbos e impedimentos para poder seguir a Cristo libremente. Y siendo tronchados sus caminos en progreso a la santificación, edificación, siendo tronchados por estas cosas, pues no avanzan más allá de simple y llanamente llegar al servicio, tragar la palabra
e ir a vomitarle en sus casas. Y de ahí no pasa la vida de muchos cristianos. Y usted se dirá, ¿por qué? Es que lo que estamos hablando es la raíz del problema. Esa es la raíz del problema. Lamentablemente, pero es la realidad. Hechos 20:24 dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuánto de la vida de Pablo él estimaba como algo valioso? Nada. Eso lo dice claramente el texto, mis hermanos. Con tal de que acabe mi carrera con gozo, que la acabe bien, que la acabe como Dios merece, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto era lo más valioso e importante para la vida de Pablo y lo debe ser para la vida de todos nosotros también. Y tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo que podríamos mostrar. Pero es así. Nuestra voluntad no es puesta en pausa, sino más bien es hecha polvo. El polvo que pisa nuestros pies en pos de la voluntad de Cristo. No es que en un momento en nuestra vida vamos a pausar ese ritmo que llevamos de obedecer a cualquier cosa menos a Cristo para por un ratito hacer lo que le agrada al Señor. No, es echar por tierra toda nuestra voluntad para rendirla a los deseos de Cristo Jesús en todos los sentidos y en todos los aspectos. Ya no es esa vida cristiana raquítica, flaca, desnutrida, apática, que de vez en cuando se acuerda que hay un Dios en los cielos, viene y se ofrece y trata de hacer algo. No, hermanos. Es una vida que de continuo persevera en la voluntad del Señor. Persevera. Muchos cristianos lo que están haciendo es poniendo en pausa los deseos de Cristo en su vida. Para el año que viene, para cuando mejore mis condiciones económicas, para cuando encuentre un mejor trabajo, para cuando tenga mejores horarios, para esto, para aquello, para lo otro. Muchas veces las mismas excusas que ponemos en nuestra hipocresía nos nublan los ojos de tantas posibilidades que Dios nos ha permitido tener y que con ellas podemos servir de maneras extraordinarias, pero estamos nublados por nuestro pecado, por nuestra necedad y no vemos con lo tanto que Dios nos ha rodeado toda la vida para hacer grandes cosas por Él. Tal vez no la podrás hacer como la hace aquel o el otro, pero en tus posibilidades puedes. En las posibilidades que Dios te ha permitido puedes y debes. Pero muchas personas ponen en pausa la voluntad de Dios. No, hermanos, echa hacia la tierra tu propia voluntad. La tuya es la que debes tirarla al suelo completamente. Dispuestos a perder reputación, dispuestos a perder reconocimiento, logros, comodidades, la salud y aún la vida si es necesario, con tal de llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. Y muchos creyentes, por lo más mínimo, hasta ahí llegó su deber y su responsabilidad para con Cristo. Por lo más mínimo. ¿Cuánto más? A llegar a estar dispuesto a perder la vida. Eso jamás va a pasar. Jamás. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, decía Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la actitud correcta. Y Pablo no es un hombre que está diciendo esto entristecido, quejándose, como diciendo, esto es lo que me ha tocado, ¿qué puedo hacer? No, vemos en estas
confesiones y estas expresiones, alegría, contentamiento, gozo, satisfacción por lo que Cristo ha logrado en este hombre pecador. Sin duda alguna. Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, heredará la vida eterna. Pero pueden darse cuenta rápidamente cómo el Señor presupone que los creyentes deben estar dispuestos a perder con tal de hacer su voluntad, si es necesario, si toca, si nos corresponde hacer. Y les está de hecho alentando y diciendo lo que viene en el mañana, la recompensa y la gloria del mañana no tiene comparación, porque al final no perdemos, al final siempre ganamos con el Señor. Perdemos cuando nos desviamos de su voluntad. Perdemos cuando vamos tras los ídolos, tras el mundo y tras aquellas cosas que no corresponden al reino de Dios. Ahí sí hay pérdidas y pérdidas que no se pueden recuperar. Pérdidas que van dejando un rastro de daños, de dolor y de crisis y que luego no se pueden recuperar. Las cosas que perdemos por causa de Cristo, todas ellas se convierten en tesoros en el reino de los cielos. Y siempre seremos confrontados con ese llamado, ven y sígueme. ¿Le seguimos ahora o le seguimos cuándo? ¿Qué nos detiene? La pregunta es, siempre debe ser la que debemos hacernos. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos está parando? Porque identificando qué nos está deteniendo, sabemos qué atacar y qué destruir. Merece ser quitado del medio. Merece ser quitado del medio con prontitud. En Mateo 19:20 al 22 dice que aquel joven pretendía vivir perfectamente delante de Dios. Pero cuando se topó con el Señor, ahí entonces se arruinó todas sus expectativas y todas sus esperanzas. ¿Y la decisión cuál fue? ¿Cuál fue la decisión? Bueno, para seguir a este, tengo que perderlo todo. Mas si retengo todo, pues si no lo sigo, pues me quedo con todo. Esa fue la decisión. ¿Sí o no? Esa fue la decisión. Y esta es la decisión para cada individuo. ¿Qué deseas? El llamado es, ven a seguirme. Ven a seguirme con toda libertad, sin ataduras. Ven a seguirme como yo, siendo yo el tesoro para ti. Desestimando todo lo demás. Ven a seguirme. Esa es la decisión. La pregunta es, ¿qué te detiene? A este joven, ¿qué fue lo que lo detuvo? Tenía muchas posesiones. Toda su familia había trabajado arduamente por tener tantas riquezas. Él también ha trabajado por tener tantas riquezas. Tenía mucho. Tenía mucho que perder materialmente en esta vida. Cosas que para él eran muy significativas. Cosas que para él eran muy valiosas. Pero si Cristo no llega a ser más valioso que esas cosas, entonces ellas vienen a representar un estorbo y un estorbo tremendo. ¿Qué es lo que lo detuvo? Eso. ¿Qué era lo que tenía que haber sido quitado del medio? Eso. Eso y 10 riquezas más como esas con tal de seguir a Cristo. ¿Qué nos detiene a nosotros para seguir a Cristo de esa manera? ¿Cuáles son las cosas que en el curso de nuestra vida cristiana vienen y se presentan para tronchar el fluido de esa obediencia, de ese amor hacia el Señor
Identifiquemos estas cosas, quitémoslas del medio y continuemos nuestra marcha para seguir al Señor. Muchos de los que estaban sirviendo en la iglesia, resulta que se volvieron ambiciosos y ahora tienen 2 trabajos, 3, 4, 5 trabajos y ya no tienen tiempo para el Señor. Ya no tienen tiempo para Cristo. Eso es un ejemplo que estoy poniendo, que suele suceder en países como este. Lamentablemente suele suceder. Hay momentos y circunstancias en las que nosotros como padres de familia tenemos que trabajar extra horas, lo que sea. Hay que sacar a la familia adelante y cada situación es diferente. Pero ese hombre o esa mujer debe estar orando, buscando las alternativas y esperando en Dios a que le abra las puertas y alternativas para que esas cargas innecesarias sean quitadas del medio y él pueda continuar su marcha en pos de Cristo, en pos del Señor, quien es su tesoro, quien es su amor. Ese hombre y esa mujer deben estar sufriendo esas temporadas en las que está atado al sistema, está atribulado por las necesidades o lo que sea. Ese hombre y esa mujer están ahí sufriendo y en la expectativa del día en que puedan librarse, quitar todos los estorbos del medio para ir a servir a Cristo, amar a Cristo y obedecer a Cristo. Y no cómodamente decir, tengo mucho que perder. Vamos a posponer lo de seguir a Cristo para de aquí a 10 años. Hombre, tú no sabes, no he escuchado cuántas personas ahora mismo se le dieron la noticia de que tienen una enfermedad mortal. Tú no sabes. Tú no sabes que el que da y el que quita es el Señor al que debe servir. Tú no sabes que hay personas que decidieron servir a Cristo y conformarse con poco y Cristo lo ha bendecido 3, 4, 5 veces más, aunque no lo haya hecho por esa razón. Tú no sabes que Él es el que decide al final del juego. Por eso digo, ahí es donde realmente perdemos y no ganamos nada. Y tenemos que ser cuidadosos. Este es un llamado ¿para qué? Para ser cuidadosos, para velar. Y lo que sea que esté estorbando, quitarlo del medio. No hay obediencia a Dios a menos que sigamos a Cristo. Tengamos esto por claro en esta tarde, hermanos. ¿Cómo yo sé que mi hermano Javier sigue a Cristo? ¿Cómo yo sé que mi hermano Luis Palomares sigue a Cristo? ¿Cómo yo sé cómo usted sabe que su pastor sigue a Cristo? Hay un curso de vida que envuelve acciones y decisiones visibles y demostrativas de un sometimiento, una devoción, un compromiso fiel que no podemos esconder. Nadie puede esconder eso. Hay un hombre y una mujer sufrientes, sacrificados. Hay un hombre y una mujer que llora en silencio. Hay un hombre y una mujer que mientras otros se están divirtiendo, ellos están rompiéndose la cabeza a ver cómo le vamos a hacer para llevar a cabo la voluntad de Dios, para ir a socorrer a este hermano, para mostrar amor en esta circunstancia, para hacer parte del crecimiento, de la edificación del pueblo de Dios, para transmitir y proclamar el evangelio a aquellos que están perdidos. Hay un ejército de hombres y mujeres siguiendo fielmente a Cristo que viven para las cosas que pertenecen al reino de Dios, así como Cristo vivió. Y es visible lo que se hace. ¿Qué nos está impidiendo seguirle? Mateo 10, 37, 39. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Oh, pastor, pero a mí no me dijeron que eso del cristianismo era así.
Ah, pues no sé, te mintieron. Tú pensaste que esto era un club. Tú pensaste que esto era un, no sé, un equipo de fútbol. Yo no sé qué. Esto no es esto. Esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de vida entera. El gran dilema de la vida cristiana es este, mis hermanos. Eliminemos del camino todo aquello que nos está impidiendo seguir libremente a Cristo. Hebreos 12:1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pongamos los ojos en Jesús. Mira lo que Él hizo. Que por ese gozo puesto delante de Él, Él no escatimó el dolor ni el sufrimiento, sino que fue a la cruz sin parar. Y todo lo que se atravesaba en el medio lo sacaba. Vino Pedro y le dijo, no te suceda tal cosa, Señor. Le dijo Cristo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo voy a la cruz, yo voy a morir. Voy a morir. Número 2, seguir a Cristo demanda la negación a uno mismo en la disposición de ofrendar la totalidad de nuestras vidas en sacrificio vivo y agradable al Señor. Esa es la ofrenda a Dios. Esa es la ofrenda que hace a las demás ofrendas válidas, gloriosas y dignas. Porque si no nos entregamos nosotros mismos como esa ofrenda, de más está que hagamos esto, aquello y otro y lo otro para el Señor. Yo soy primariamente esa ofrenda que he entregado en las manos del Señor para su disposición. Mi vida es un regalo para ti. Tómalo. Aquí está. No es mía, es tuya. Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti, Señor. En todo momento, aquí estoy para ti, Señor. Muy diferente sería, no estoy. No, no cuente conmigo. No, no puedo. No, eso sería muy diferente. Muy diferente sería eso. Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. 1,300, 400,000 veces los cristianos leen este tipo de pasajes. Han escuchado 1,000,000 de predicaciones al respecto. La pregunta es, ¿qué has hecho tú al respecto? ¿Cuál ha sido la consecuencia de ser confrontados por esta palabra en tu vida personal? ¿Estás corriendo a Cristo? ¿Estás yendo en pos de Él? ¿O estás bien entretenido y conforme con todo aquello que ha venido a representar un estorbo y que deberías quitarlo del medio, pero ahí está? Estás sentado tú ahí divirtiéndote con el estorbo que no te está permitiendo seguir a Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Lucas 9:57 dice que uno se le acerca al Señor y le dice, Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. El Señor le dice, hay problema, no es fácil. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Todavía quieres seguirme? Con otras palabras, ¿todavía de verdad estás bien animado? Y dijo otro, y dijo a otro, el Señor le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Siempre hay peros y siempre hay no sé qué.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de los cielos. Esto es, vamos a seguir a Cristo, vamos a seguirlo hasta el final. Así de simple, hermanos. Así de simple. ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta en ese momento si nosotros fuésemos esas personas que estuvieran ahí con el Señor en ese instante? ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta? ¿Cuál hubiesen sido nuestros pretextos? ¿Cuál hubiesen sido nuestras excusas? O tal vez en ese momento le hubiéramos dicho, Señor, tienes razón, Señor, ahí voy contigo, voy contigo. Deja que los muertos entierren a los muertos, yo voy contigo. Tal vez, vivir para responder con fe y fidelidad a ese llamado de seguir a Cristo es lo que nos define como verdaderos cristianos y legítimos discípulos de Jesús. Y esa vida que sigue a Cristo es una vida que testifica que él es verdaderamente un discípulo del Señor. Y es una elección de amor hacia Cristo. Es una elección de amor hacia Cristo. Recuerden lo que dijimos anteriormente. Obedecer a Dios es amar a Dios. Y obedecer a Cristo es amar al Señor. Juan 14:15, Él lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el texto que nos estamos aprendiendo, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero dice el 5, pero el que guarda su palabra, ¿la palabra de quién? De Cristo. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso vuelvo y repito. Esto es lo que nos define como legítimos y verdaderos discípulos del Señor. Y dice el 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otra vez, hay que seguir a Cristo. Hay que seguir a Cristo. Y debemos elegir a quién amamos, eligiendo a quién seguimos. Usted dice, yo sigo a esta persona, usted está diciendo, ese es el amor. Allí será vaciado todo mi voluntad, mis anhelos y mis deseos. El mundo, el perdido sigue al mundo. Sigue a sus líderes. Sigue a sus estrellas, a sus famosos, a sus gurú, a su brujo, a su bruja, a su ídolo, a su religión, a su filosofía. Nosotros seguimos al Señor. Nosotros seguimos a Cristo. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Es un asunto de amor o odio. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Elige a quién vas a servir. Elige a quién vas a seguir. A eso que sigue, a esos amarás realmente. Y no podemos ponernos en la posición que presenta estos versos en particular, en la que el individuo pretende estar en las dos aguas o amar a este y al otro. No. Al fin y al cabo terminarás despreciando a uno y amando al otro. Elige, decídete a quién vas a demostrar devoción, amor y lealtad. O a uno o al otro. Por último, seguir a Cristo es aprender a vivir como Él vivió y por las razones que Cristo vivió. Ahora definimos el camino de seguir a Cristo en procurar aprender, y hay un proceso de aprendizaje, hay una formación que se está dando, hay una formación que se viene
que se viene construyendo en la medida en que escuchamos y nos exponemos a la palabra, a materiales cristianos, al consejo en la iglesia, al crecimiento espiritual. Hay un aprendizaje que se está desarrollando. Un aprendizaje ¿con qué objetivo? Conformarnos a Cristo, a ser como Él es, para vivir como Él vivió. Él vivió de una manera en específico, en su contexto cultural y en su época. Esa forma de vivir trasciende las épocas. No importa la época, el tiempo, la cultura, las costumbres, no importa. Él vivió en su momento de una forma en específico. Nosotros debemos replicar el mismo estilo, vamos a decirlo así, de vida en nuestra época, en nuestros tiempos. Algunos ejemplificarán a Cristo de maneras extraordinarias y amplias, otros un poco menos y así, pero todos debemos ejemplificar de la manera en que Cristo vivió. Y también debemos procurar aprender a vivir por las razones que Cristo vivió. Mientras que todos en el mundo se vuelven locos buscando objetividad y propósito en la vida, por qué vivir, en qué invertir el tiempo, la vida y la salud, cuáles son los sueños y las metas que se deben perseguir, mientras que hay un mar de confusión y todos tiran para un lado y para el otro en este mundo. Los cristianos deben tener ese norte bien enfocalizado y preciso, es vivir por las cosas que el Señor vivió, que de hecho son las cosas que permanecen para siempre y que tienen relevancia y que realmente importan. El Señor dice en Juan 13:13, ustedes me llaman maestro y Señor, y ¿saben qué? Es correcto, dice el Señor, dicen bien. ¿Por qué? Porque Él lo es, Él lo dice, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y ahí está. Si yo vivo así y vivo para esto, ustedes deben vivir para lo mismo que vivo yo. Así de simple. ¿Por qué? Dice el 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Eso no es imitar. Eso no es imitar un ejemplo en específico. Eso no es vivir de esa manera en específico. Eso es exactamente eso. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Somos mayor que Cristo? No somos mayor que Cristo. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Tenemos que aprender de Cristo, de la persona que más se habla en la iglesia. De Él tenemos que aprender, nuestro Señor y Salvador. Todo lo que el Señor nos ordenó hacer fue exactamente lo que Él hizo. Él no nos ordena hacer cosas que Él no hizo. Él no nos ordena vivir de una forma que Él no vivió. Él nos está transmitiendo la información a la que Él se dedicó a vivir y a hacer. Eso es todo. Y el discipulado precisamente consiste en eso, a aprender progresivamente a llevar a cabo todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y todo lo que el Señor nos ha enseñado fue todo lo que el Señor hizo en toda su vida. Y terminamos en ese discipulado siendo como el Señor. Esa es la finalidad, esa es la meta y no hay otra vía y no hay otra manera. Por eso en la gran comisión en Mateo 28:20, Él le dice, hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ese es el proceso. Y mientras obedecemos en todo ese proceso, nos rendimos cada vez más a su voluntad y nos iremos conformando cada vez más a su misma imagen, la imagen de un siervo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora vamos a tener un grupo de hombres y mujeres
que en la medida en que pasan los años están dispuestos cada vez más a despojarse más y más y más de todo lo que ellos son para conformarse más y más y más a Cristo Jesús. El llamado a seguir a Cristo es el llamado a aprender de su obediencia y su sumisión para replicarla en nuestras vidas. Por eso Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Otra vez, ese es el ejemplo que debe existir en nosotros. Y es un ejemplo de humillación hasta lo sumo. Humillación hasta lo sumo. En una conducta de esa persona que ni abre la boca, como el cordero cuando es llevado a la muerte, mientras está siendo trasquilado. No está pataleando ni forcejeando, no está tratando de escaparse. Él está allí tranquilo, sedado, mientras está siendo violentado. En el transcurso de la vida cristiana, mientras más fieles somos al Señor, pues el entorno de esa vida en servidumbre a Cristo se va a oscurecer. Los vientos van a tirar fuerte contra nosotros, o sea, las circunstancias se van a poner crudas. Pero en la humillación hasta los sumos como siervos, reconocemos que para eso hemos sido llamados y para eso hemos sido capacitados y para eso Dios ha derramado su amor para con nosotros y allí estaremos y seremos exactamente como el Señor aún en esos momentos más críticos y seguiremos sirviendo a Cristo y amando al Señor hasta las últimas circunstancias. El llamado a seguir a Cristo es el llamado a aprender a amar como Cristo amó. Por eso Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también vosotros. El llamado a seguir a Cristo es el llamado a aprender a vivir para lo que Cristo vivió y ya lo dijimos. Cristo tenía una vida definida bien clara. No era una vida ambigua, una vida en donde vemos a una persona pues fluctuar entre un pensamiento u otro, una mezcla de anhelos y deseos confusas, sino cuando leemos las Escrituras vemos a alguien que tenía su vida bien definida, definida por la voluntad de su Padre. Existió para complacer los deseos de su Padre y llevarlos a cabo a la perfección. Así también nosotros debemos de vivir para ese fin en específico. Inmediatamente colocamos los pies fuera de ese fin, ya no estamos siguiendo a Cristo. No diga que estás siguiendo a Cristo. Y cuando ores no seas un hipócrita. Ah, Señor, tú sabes que yo te amo, yo quiero adorarte. No, mentira. Tú estás viviendo como te da la gana. Ve al Señor y dile, Señor, estoy viviendo como se me da mi gana. Estoy despreciando tu señorío. Soy un hipócrita. Diga la verdad. Diga la verdad. Diga la verdad, hermanos. Viva sometido, despójate de tu propia grandeza, humíllate delante del Señor, porque así vivió Cristo, que es el creador de todas las cosas, es Dios, es Señor de señores y Rey de reyes, y Él no se detuvo a la hora de llegar hasta el suelo, hasta el polvo, a hacerse nada por todos nosotros, así también aprendamos a hacernos nada. Tú no eres importante ni yo tampoco. No somos reyes, ni señores, ni ángeles, nada. Todo lo que tenemos valioso es Cristo en nosotros. Y cuando lleguen esos momentos en donde la humillación sea la manera correcta en la que podemos enmendar nuestros problemas, nuestros asuntos, no lo pienses, humíllate. Humíllate.
Humíllate en obediencia a Cristo. Sométete bajo el gobierno del Señor, en servicio a su iglesia, en servicio a tus hermanos, en servicio a su reino, para su gloria y para su honra. No existe otra manera de obedecer a Dios. Si no empezamos por ahí, no intentes otra cosa, estás perdiendo tu tiempo miserablemente. Ahora, la decisión queda en nuestras manos. No digas que eres obediente a Dios si tú no obedeces, si tú no sigues a Cristo, hermano. La decisión está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy con respecto a estas cosas? La decisión está en nuestras manos. ¿Cuáles son las cosas que vamos a quitar de nuestra vida para poder llevar a cabo la voluntad del Señor? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Es tu decisión, hermano. Es tu decisión. Espero que el consejo del Señor nos haya enseñado profundamente y haya tocado nuestros corazones en esta tarde. Oremos, Padre, gracias te damos y te pedimos, Señor, que en tu paciencia y misericordia nos permitas vivir en un